Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y eh, ahí está habilitado, sí. A la clase de hoy con lo que nos toca ver de lo que son las diferentes taxonomías. Ok, vamos a empezar con la primera, que es la taxonomía de Boolean. A ver, ando- bien, a ver, vamos a dar inicio. Como ya entregaron ustedes su tarea, básicamente lo que quería era que revisen lo que son las taxonomías, las definiciones, la etimología de la palabra taxonomía, que es hasta donde nosotros nos hemos quedado y hemos revisado. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de taxonomías que se nos van a presentar, que básicamente son tipos de ordenamientos de acuerdo a ciertas características muy particulares sobre las cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Empezamos con la taxonomía de Boole. ¿Qué nos dice? Que la taxonomía de sistemas se le considera como una ciencia que va a la par de las matemáticas, la filosofía, la física, la química, la biología y las ciencias de la Tierra. En pocas palabras, nos están diciendo que la taxonomía de sistemas, si nosotros revisamos cuáles son estas otras ciencias, son las que se llaman ciencias duras. Entonces llega a la par de lo que es las ciencias duras, ¿no? No sé si ya habíamos hablado o habíamos visto un poco cuál es la diferencia entre las ciencias duras y las ciencias aplicadas. Las ciencias duras son las que están aquí en la pantalla que acaban de ver y las ciencias aplicadas son todas las ingenierías que tienen la base fundamental sobre estas ciencias duras, ¿no? También se les llama, pero muy poca bibliografía utiliza esa nomenclatura, que son las ciencias puras y naturales. Hace muchísimo tiempo ha dejado de utilizarse esa nomenclatura, entonces han pasado a llamarse ciencias duras, ¿no? Que ustedes van a poder ver en cualquier bibliografía que ustedes vayan a analizar y ver, ¿ok? Entonces, eh, de esa manera es que la taxonomía de sistemas llega casi a ser una ciencia dura, ¿no? Bien, veamos Boulding. ¿Quién es Boulding? Boulding plantea que debe haber un nivel en el cual una teoría general de sistemas puede alcanzar un compromiso entre, y aquí viene lo que nosotros tenemos que analizar, perdón, entre el específico que no tiene significado y lo general que no tiene contenido. Ustedes cuando vayan a analizar cualquier tipo de requisitos o requerimientos, cuando vayan a analizar el entorno y el contexto de un sistema, siempre van a ir en este camino. Van a analizar lo general para caer en lo específico. Siempre. En realidad es como una receta de cocina que todas las ciencias hacen ese tipo de análisis. Cuando ustedes vayan a hacer algún taller de programación, siempre tienen que analizar de lo general a lo específico. Cuando vayan a hacer su análisis ya más aplicado y más personal de todos ustedes, es el noveno semestre, se llama Metodología y Planificación de Proyecto de Grado, que es la realización de su perfil de proyecto de grado, que es para su tesis. Entonces, primero se hace el análisis de lo general y llegamos a lo específico o a lo particular. ¿Ok? Ay, perdón, lo voy a borrar. Y señala similitudes entre las construcciones teóricas de diferentes disciplinas, donde nos ayuda a revelar vacíos en el conocimiento empírico. El conocimiento empírico, para los que no conocen o no saben qué es el conocimiento empírico, básicamente es el conocimiento que adquirimos de acuerdo a la experiencia, no hacia una formación, sino hacia una experiencia. Y proporcionar un lenguaje por medio del cual los expertos en diferentes disciplinas se puedan comunicar entre sí, ¿no? Ahí aparece la teoría general de sistemas. Entonces, si ustedes analizan un poquito la taxonomía de Boulding, que es por niveles, que vamos a ver todos sus niveles, ya viene casado al lenguaje por el cual nos tenemos que empezar a
comunicar los especialistas, llamémosle, o las personas de diferentes áreas, ¿no? Eso también se llama transdisciplina. Cuando nosotros vayamos a trabajar, o un poco más adelante, cuando se trabaja con diferentes disciplinas, se puede utilizar el prefijo trans y todo va a llegar a ser transdisciplinar. ¿Ok? ¿Por qué transdisciplinar? Porque es la conjunción para resolver un problema X, un problema que estamos analizando, visto, analizado desde la óptica de varias disciplinas que se tienen. Este es Boulding para los que no lo conocen, que dice que el método de enfoque de Boulding es el comenzar no a partir de disciplinas del mundo real, sino a partir de una descripción intuitiva de los niveles de complejidad que el subsecuente relacionado con las ciencias empíricas diferentes. Vuelvo a recalcar este término. Ojo, cuando ustedes vean el término complejidad, la mayor cantidad de veces todos o la naturaleza humana lo asemeja a complicado, a difícil. O sea, es como si fuera un sinónimo de complejidad, de dificultad o de grado de dificultad. Pues no. La complejidad básicamente es la conjunción de diferentes ciencias, en este caso, para solucionar un problema. Y si la memoria no me está fallando, hace tiempo les había dado el ejemplo del río Rocha, ¿no es verdad? Que para poder solucionar el río Rocha es un problema bastante complejo. ¿Por qué? Porque necesitamos una conjunción grande de profesionales que puedan solucionar. Si se acuerdan, habíamos visto químicos, ingenieros civiles, ingenieros ambientales, arquitectos, abogados, físicos, químicos, biólogos. O sea, es un conjunto, eso es complejidad. Un conjunto grande de personas que se van o de personas con diferentes conocimientos, por eso dice acá, ciencias empíricas, de diferentes conocimientos, que se van a reunir para entablar relaciones entre todos para poder solucionar un problema que se viene dando de acuerdo a cierto contexto, cierta naturaleza, ciertas características, ciertas necesidades, o sea, bajo lo que yo le llamo, a todo eso se le llama contexto. ¿Ok? Boolean maneja un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan los siguientes los sistemas que nos rodean, tratándolo de la siguiente manera. Veamos es básicamente como un organigrama. ¿Ok? El primer nivel le llama estructuras estáticas. Como su nombre dice, es algo que no se va a mover, es una estructura estática. El segundo nivel, sistemas dinámicos simples. Ya empieza a haber un poco de movimiento, ¿no? Porque dinámico ya empieza a tener interacción con otros sentidos, ¿no? Eso es lo que se denomina lo que es un sistema dinámico. Luego viene el tercer nivel, que son los sistemas cibernéticos o de control, donde va a existir la administración. El cuarto nivel, los sistemas abiertos. Para aterrizar en el quinto nivel, en el genético social. Sexto nivel, el animal. Séptimo nivel, el hombre. Octavo nivel, las estructuras sociales. Si ustedes ven ya un poco esto, del octavo nivel, las estructuras sociales vienen a asociar absolutamente los 7 niveles anteriores, ¿no? Porque una estructura básicamente para nosotros es una conjunción de algo. Por ejemplo, ustedes han visto en elementos y estructura de datos que se ve en segundo semestre, las estructuras de datos, cómo se puede aglutinar, cómo se puede manejar y administrar los datos. Ustedes han debido ver vectores, han debido ver matrices, han debido ver árboles, o sea, un conjunto de estructuras de datos para manejarlos. También han debido ver las estructuras iterativas, ¿no? El if, else, el for, el while, o sea, hay un montón de estructuras que se manejan. En este caso son estructuras sociales, ya no son estructuras de datos, sino sociales. Por eso es que va a aglutinar o es que aglutina los 7 niveles anteriores que tenemos, que nosotros tenemos en nuestra, nuestra estructura, ¿ok? Bien, empezamos a explicar todas las
todos los niveles que acabamos de ver. El primero nos dice que es el formado por estructuras estáticas. Un ejemplo son las estructuras de cristal, los puentes. ¿Por qué colocó las estructuras de cristal o los puentes? Si ustedes se han fijado, un puente lo único que hace es unir dos extremos de dos lugares alejados o separados físicamente. Pero, aquí hay un pero grande, solamente nos une esos dos lugares, no va a poder unir nosotros de manera dinámica porque es una estructura estática, ¿no? Entonces, solo está para hacer ese trabajo. Si bien ayuda, ayuda de acuerdo a su propósito o de acuerdo a su contexto. ¿Ok? A ver, un cacho. Ok, vámonos al segundo nivel. El segundo nivel nos dice, los sistemas dinámicos con simples movimientos, lo que les estaba diciendo, empieza ya a haber interacción, que son predeterminados, conocido también como el nivel del movimiento del reloj. Predeterminado. ¿Cuántos movimientos tiene un reloj? Tiene 60 movimientos, ¿no es verdad? ¿Por qué se le llama 60 movimientos? Porque una hora se desglosa en 60 segundos. Un minuto, perdón, en 60 minutos. Un minuto se desglosa en cada minuto en 60 segundos, ¿no? Entonces tiene 60 movimientos, pero son movimientos predeterminados. No se olviden de eso. ¿Ok? Se tiene que tener algo predeterminado. En este ya puedo indicarles que se parece más un poco a la estructura de datos que ustedes conocen, que es el for, ¿no? Que tiene un inicio, un contador, y se puede tener hasta un número predeterminado de iteraciones. No, a diferencia de un while, por ejemplo, que ustedes pueden tener de acuerdo a una condición. No se va a saber hasta cuándo va a ser ese bucle, pero básicamente no es hacia el infinito, ¿no? Como un límite, básicamente. Tiende al infinito, pero no va a ser el infinito. ¿Ok? Bien. El día, relojes, máquinas, sistema solar. El tercer nivel son los sistemas cibernéticos o de control. Son los sistemas equilibrantes que se basan principalmente en la transmisión e interpretación de información. Básicamente es un termostato. ¿Por qué se dice que son equilibrantes? Vámonos ahora al ejemplo que les acabo de dar del termostato. Un termostato básicamente es un sensor de temperatura del aire de una habitación o de un ambiente. ¿Por qué es un sistema equilibrante? Porque un termostato tiene umbrales. ¿Qué significa que es una temperatura umbral? Que puede tener un umbral hacia arriba o un umbral hacia abajo. ¿Qué significa? Que yo quiero que el ambiente donde estoy yo esté a 20 grados centígrados. Entonces el termostato hace consultas iterativas en todo momento y pregunta, ¿la temperatura está en 20? El sensor de temperatura dice sí, 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 sí. Baja un grado y se dispara el aire acondicionado. Pero el termostato es hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Por eso dice e interpretación de la información. Porque yo también puedo utilizar el termostato para abajo. Quiero que esté a baja temperatura y cuando vaya subiendo la temperatura, se dispare el mecanismo para poder bajar otra vez la temperatura. En pocas palabras, cuando ustedes se dan cuenta en sus refrigeradores, ahí hay un termostato que es el más barato porque el aire acondicionado es de confort. Cuando ustedes escuchan sus refrigeradores funcionar cuando ustedes no han abierto la puerta ni nada, es que la temperatura de ahí adentro ha ido subiendo, ¿no? Entonces ha subido 1 o 2 grados y su termostato hace que se dispare y automáticamente el motorcito que funciona con el gas hace que circule el gas y vaya bajando la temperatura. Luego está el cuarto nivel, que son los sistemas abiertos, estructuralmente de automantenimiento. Un ejemplo son las células, nuestro cuerpo humano. Nos hacemos una cortada en nuestro dedo al hacer manualidades y automáticamente, bueno, no automáticamente tenemos los glóbulos blancos y todo lo demás, lo que se va autorregenerando, ¿no?
Eso es un sistema abierto. Luego está el quinto nivel, o nuestro quinto nivel de la taxonomía, que nos dice que viene lo genético social, que viene identificado por las plantas donde se hace presente la diferenciación entre el genotipo y el fenotipo, ¿no? Asociados a un fenómeno de equifinalidad. En pocas palabras, las plantas. Son las únicas, bueno, no las únicas, una de las pocas, el plancton también es otra de ellas, que tiene su función. Las plantas son las que han debido, sí, en colegio o en escuela, incluso nos enseñan el papel de la fotosíntesis, que ayudan a consumir CO2 y exhalan O2, ¿no? Eliminan el carbono del ambiente. El plancton hace lo mismo, está en el mar y absorbe lo que es el CO2 que está por ahí, va absorbiendo el carbono, ¿no? Que básicamente es la parte del genotipo y fenotipo que va asociada a una equifinalidad, a un fin en común, no algo específico. Luego viene el sexto nivel, que es el animal, ¿no? Que habíamos visto, y dice que se caracteriza ya que en los sistemas se posee un cerebro que guía el comportamiento total o la habilidad de aprender. Para este sexto nivel les voy a dejar un videíto que es de unos 2 minutos o 3 minutos, creo, que es un video de qué pasa cuando se tiene una jauría de lobos en el parque Yellowstone, que se estaba haciendo un sistema, se estaba haciendo el estudio del parque Yellowstone y se fue a hacer un análisis complejo. Y bueno, mejor no les quito la esencia y lo bonito de ese día. Es muy interesante, muy bonito cómo se puede equilibrar todos los sistemas de acuerdo a cierto tipo de predador. Y todo se va generando, como dice acá, como un comportamiento total. Ya no es un comportamiento individual, sino que al introducir algo que parece que fuera malo, porque hay ciervos, hay animales silvestres, que al introducir los lobos se comen a cierta cantidad de animales silvestres, todos pensarían que se iba a desencadenar en un desequilibrio. Más al contrario, todo el ecosistema y la biodiversidad del parque Yellowstone entró en un equilibrio asombroso en muy poco tiempo, creo que era 2 o 4 años, al momento de incorporar a los lobos, ¿no? Que básicamente viene estudiando esta taxonomía, viene estudiándose en sistemas complejos, que es una parte de mi estudio de análisis de lo personal eh, que me agrada, que estoy trabajando pensamiento complejo y ciencias de la complejidad, y me parece muy bonito porque surge en la naturaleza. Y se los voy a dejar el enlace en YouTube. Me parece muy, pero muy bonito eso, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la habilidad de aprender en un sistema entero, ¿no? Al introducir elementos foráneos, en vez de que alborote el sistema, se atenúa absolutamente todo y llega un momento de equilibrio, se va a equilibrar. Luego viene el séptimo nivel, que el hombre, que para mí es lo peor que le debe pasar a este mundo, que a diferencia de los animales, en vez de equilibrar todo, desequilibra, ¿no? Y se caracteriza como un sistema en donde existe la representación de autoconciencia, eso sí es, el prefijo auto es uno mismo, adquiere conciencia, conocimiento y lenguaje simbólico, ¿no? No por nada se salió la escritura, los diferentes lenguajes, la interpretación, el arte rupestre de ver así el primer lenguaje que se tenía y todo el lenguaje escrito, ¿no? Que ha sido un lenguaje simbólico e interpretativo. En el ser humano, el octavo nivel están las estructuras sociales, lo que les había dicho hace un momento, este octavo nivel es el que va a aglutinar, el que aglutina y que trabaja con los 7 niveles anteriores, que son las estructuras sociales, donde se va a ver las relaciones sociales, que es una relación social, absolutamente todo lo anterior, cómo se van interactuando. Si aquí ustedes ven, son prácticamente algo puntual. Cada uno de estos es algo puntual. Y con este octavo nivel nos empieza a mostrar cómo va a ser la interacción entre todos estos niveles anteriores. La comunicación y la transmisión de valores, ¿no? Básicamente se resume en una empresa. Por ejemplo, cuando dicen la universidad es una expresión de la sociedad.
Si ustedes un poquito se sientan a analizar, a reflexionar sobre qué es la universidad, hay personas de izquierda, hay personas de derecha, hay personas de estratos sociales elevados, hay personas de estratos sociales muy humildes, hay de todo. En realidad, la universidad es una expresión de lo que es la sociedad. Todo lo que es la sociedad, si ustedes ven, se ve reflejada absolutamente en la universidad. Y de aquí se me queda grabado algo que me dijeron a mí en escuela, cuando yo tenía, creo, 5 o 6 años, estaba en segundo básico, sí, 6 años, segundo básico, creo, tercero básico, con 6 años, y mis profesores me decían que Bolivia es una síntesis de todos los climas y de todas las latitudes del mundo. ¿Qué significa? Tenemos altiplano, tenemos valle, tenemos oriente, tenemos yungas. Si alguien conoce los yungas, se sube sumamente a una altura por la cumbre, creo que es 4.000 y fracción metros sobre el nivel del mar. Bajamos y de golpe llegamos a un clima tropical. Tenemos desiertos, nuestros desiertos que están en el altiplano. Tenemos salares, hay un famoso salar que es el Salar de Uyuni, hay el Salar de Coipasa, hay un montón de cosas. Tenemos el lago más alto del mundo, que es el Titicaca, que es compartido, que parece que fuera un pedazo del mar. Y lo único que nos faltaría es una playa, ¿no? Entonces, básicamente, el octavo nivel es una estructura social, relacionamiento de absolutamente todas las variables. Ustedes al hacer un análisis y extrapolando esta taxonomía de Boolean, extrapolando al área de ciencias de la computación, para nosotros debería ser el análisis de cómo es que va a ir interactuando nuestros módulos, si quieren verlo como módulos, nuestros módulos dentro de un mismo sistema porque estamos trabajando para un fin en común. ¿Qué significa un sistema de recursos humanos? Tenemos que ver el organigrama de la empresa, responsabilidades, tipo de comunicación. Nosotros tenemos que saber que en un organigrama los nodos de arriba se pueden comunicar con todos los nodos hacia abajo y un nodo hacia arriba. Mientras que en el caso específico de los nodos de abajo solamente se pueden comunicar con un nodo hacia arriba y con los que están a sus costados, hacia izquierda o hacia derecha. Entonces, ese tipo de interacciones tenemos que hacer su análisis, ¿no? Un sistema para manejar una estructura organizacional de una empresa tiene que tener esas características. Si ustedes se fijan cómo se utilizan los organigramas que son verticales, el ejército, la policía tiene una organización jerárquica, por eso se llama jerárquica, es de la misma manera. Y extrapolamos en la parte que yo manejo y me desarrollo y me desenvuelvo, que es la administración de servidores. Hay una infraestructura que nos ayuda a trabajar no solamente en servidores, sino en infraestructura que se extrapola al área de ciencias de la computación, que es el Active Directory de Microsoft. Si ustedes van a ir a administrar infraestructura, incluso en redes, el Active Directory tiene un sistema de organización de árbol. Ok, básicamente es como un organigrama de una empresa, pero para el área de, o para el ámbito de la administración de la infraestructura que se tiene o que se debería tener en una empresa, ¿no? Luego viene el noveno nivel, que son los sistemas trascendentes, donde se encuentra la esencia, la finalidad, lo absoluto y lo inescapable. Todos conocemos Dios o algún Dios, bueno, en realidad, como dicen todas las religiones, llegan a un Dios. No interesa cuál Dios, pero sigue siendo un Dios. Es lo absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un resumen de los niveles de la taxonomía, que es del 1 al 9. Ahí está: estructura, sistemas dinámicos simples, mecanismos de control abiertos, organismos pequeños, animales, hombres, sistemas socioculturales y sistemas trascendentes. Tenemos las características, ejemplos y disciplinas. Ya hemos visto nosotros estos dos. Ya hemos visto las características y los ejemplitos, que es lo que acabamos de ver. ¿Dónde están las disciplinas relevantes donde se viene aplicando esta taxonomía? Descripción verbal o pictórica de cualquier disciplina. Si ustedes se fijan, esto es lo primero que hacemos todos nosotros en nuestros primeros años de estudio de escuela. Empezamos a tener relacionamiento con la gramática, ¿no? Cómo nos podemos comunicar de buena manera,
de una manera correcta, que tenemos que escribir o expresarnos, por eso dice pictórica en cualquier disciplina. Luego el segundo es sistema dinámico simple, que es la física, ciencias naturales o la ciencia clásica. Mecanismos de control, teoría de control y cibernética. Básicamente cuando hablamos o escuchan ustedes la palabra cibernética, debería asociarse a control y o administración de algo, ¿no? La cibernética es lo que hace eso. Luego el sistema abierto es la teoría del metabolismo. El metabolismo de nosotros, hay metabolismos lentos, hay metabolismos rápidos, acelerados, mejor dicho, y hay metabolismos que tienen un comportamiento normal. Luego están los organismos pequeños, que les había dicho los ejemplos, que es la botánica, el área es la botánica. Los animales, la zoología, que bueno, van a ver un poquito cómo a partir de la zoología se puede administrar, bueno, regular un sistema a través de la biodiversidad. Luego está el hombre, que es la biología y la psicología, que son las dos áreas que les están haciendo trabajar e interactuar, ¿no? Porque básicamente esos dos son los que trabajan con esas dos ciencias que analizan al ser humano, ¿no? Luego, por último, están los sistemas socioculturales, que ustedes han debido ver que hay carreras, por eso se le llama ciencias del conocimiento, que es la sociología, la antropología, y una aplicación de estas dos es la filosofía. Y la disciplina de esto ya llega a ser un poco general, ¿no? Entonces, eh, directamente eso es lo que vamos a ver, ¿ok? ¿Alguna vez han debido ver esto? Es básicamente una expresión de la taxonomía y es una expresión sacra que se tiene dentro de lo que es el área eh, de las ciencias de la computación, ¿ok? A ver, antes de pasar a la siguiente taxonomía, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces pasemos a la siguiente taxonomía, que es la taxonomía de Jordan. ¿Ok? A ver, la taxonomía de Jordan, de igual manera a lo que he ido viendo con las otras tres taxonomías, básicamente es otro sistema de ordenamiento. ¿Está bien? Entonces, Nehemiah Jordan, que es el autor o el que propone todo esto, presenta la taxonomía de sistemas como una estructura no jerárquica. Si ustedes ya ven un poquito, es algo que se contrapone o es completamente opuesto a lo que hemos visto con la anterior taxonomía, que es la taxonomía de Boolean. Desde acá, ¿no? Voy a poner pluma, que es una estructura no jerárquica, la que podría cumplir solamente con una parte de las condiciones de la teoría general de sistemas. Si están viendo ya la semejanza, la similitud, el punto de partida y algo que se va a ver y se va a aplicar, deben estar dándose cuenta que la teoría general de sistemas es la base de todo lo que vamos a ver. No en su totalidad, hay algunas fuentes, algunas vertientes o alguna parte de la ciencia que solamente va a ver una pequeña parte, ¿ok? Pero tienen una base o tienen la base en la teoría general de sistemas, ¿ok? Bien, para Jordan los sistemas tienen tres organizaciones de principios básicos: la razón de cambio, el propósito y la conectividad. Esos son los tres principios que van a permitir observar y definir un sistema como una interacción entre que está fuera y cómo nos organizamos dentro de él. Y ustedes, por eso lo he puesto en negrillas, bueno, está, si ustedes ven, está resaltado. Cuando se dice que es una interacción
entre lo que está afuera y cómo nos organizamos dentro de él, haciendo una semejanza a lo que plantea Boulding y a lo que plantea el resto de lo que les había dicho que es Bertalanffy, o si han leído el libro de editorial Isfede, que les había dejado, que es la aplicación de la teoría de la ingeniería de sistemas, nos dice que es una interacción entre lo que está fuera y lo que está dentro, que significa que es de lo general a lo particular. Si usted se fija, todos hablan de la misma forma, tienen una misma forma de trabajo, pero todos llegan a lo mismo. ¿Por qué? Porque todo se analiza así. Por ejemplo, si nosotros estudiamos medicina y queremos estudiar el cuerpo humano, tenemos que empezar por una ciencia que se llama anatomía. La anatomía es la descripción del cuerpo humano desde afuera, o la parte de afuera. Por eso que reconocemos, bueno, nos enseñan una pequeña pared, ¿no? Cabeza, tronco, extremidades superiores, inferiores, y la anatomía va a un estudio más profundo de eso. Esa es la parte general. ¿Cómo va a empezar la parte específica? Ustedes cuando van y se sienten mal de la cabeza, qué sé yo, de los nervios, van a un neurólogo. Esa es una especialidad, eso es algo muy particular. Si ustedes están con problemas en su corazón, van a ir a un cardiólogo. Si ustedes tienen problemas de tiroides, van a ir a un endocrinólogo. Entonces, si se dan cuenta, todas las ciencias son así. En nuestra área también hay personas que se dedican a hacer DBAs, por ejemplo, administradores de bases de datos. Si bien conocen el proceso de desarrollo de software, pero ellos se han especializado o se especializan en lo que es específicamente la parte de administración, optimización de estructuras de persistencia de datos. ¿Qué significa? Que va a haber bases de datos relacionales, bases de datos distribuidas, bases de datos como servicios, por ejemplo, en el área de programación móvil, que es una materia que doy yo, se ve Firebase, que es un servicio que se va consumiendo, que está en la nube, que es para persistencia de datos, o sea, se van especializando en eso. Por ejemplo, en nuestra área igual hay bueno, es mucho del agrado, ¿no? Gente que les gusta trabajar en 100% de desarrollo de software, que ven lo que nosotros conocemos como el paradigma de programación orientada a objetos, ven otros paradigmas como el paradigma funcional y otro tipo de cosas. Hay gente que les gusta la parte de la robótica, se especializan en lo que es domótica. Hay gente que se especializa en la parte de redes, telecomunicaciones, servidores. O sea, si se dan cuenta, vamos a lo particular, de lo general a lo particular. Por eso es que se llama, o como nosotros vamos a hacer, bueno, ustedes van a estudiar, es su primer grado académico, que son ingenieros de sistemas. Conocen las bases fundamentales de las ciencias de la computación, de la aplicación de las ciencias de la computación, pero todavía no son especialistas. Ustedes se van a especializar cuando hagan una maestría. Hay maestrías en todas las áreas que les había dicho a ustedes, ¿no? Y aparte, como apoyo a todo esto, existe la parte de las certificaciones para todo este tipo de trabajos, ¿ok? Pero es como les había dicho siempre, ¿no? De lo general a lo particular. Nunca se va de lo particular a lo general. Siempre el camino es de izquierda a derecha, de lo general a lo particular. Y como dice, el todo es mayor que la suma de sus partes. Si se acuerdan, para este dicho, que es para una característica del que se llama entropía, sí, entropía creo que se llama, aparece el ejemplito que 2 más 2 es igual a 5, ¿no? Entonces se tiene que ver un poquito cómo se analiza el todo y cómo se analizan las partes. Entonces tenemos que ver, y para eso estamos nosotros, ¿no? Bien, ¿cuáles son las clasificaciones o el tipo de clasificación que tiene esta taxonomía? Ahí están los tres principios, que son la razón de cambio, el propósito y la conectividad, donde la razón de cambio es en la parte estructural, la estética funcional y la dinámica. El propósito es lo propositivo y lo no propositivo. Si ustedes se fijan, hay la dicotomía. Cuando se habla de dicotomía, se habla de dos extremos. En este caso es estática y dinámica. Si se fijan, son completamente opuestos, ¿no? Luego viene el otro que es propositivo y no propositivo. Y por último está el de la conectividad, que es la parte mecánica y organísmico, ¿no?
¿Qué significa que sea mecánico? Que siempre se hace lo mismo, de la misma manera, con los mismos recursos. Y el organísmico es que vas a buscar el mismo producto o el mismo fin, pero a través de diferentes caminos. ¿Qué significa eso? Que vamos a buscar diferentes formas para poder llegar a un mismo fin. ¿Ok? Eso es lo que estamos eh, trabajando en eso. Bien, empecemos con el primero, que es la razón de cambio, ¿no? Que es una de las primeras características. ¿Qué significa? Si algo no cambia dentro de un lapso de tiempo es estructural o estático. El que lo hace es funcional o dinámico. Podemos asemejar un poco con una construcción de un edificio. ¿Qué significa? Lo estático se vuelve estructural, por ejemplo, los cimientos o las zapatas de un edificio. Nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque es la base fundamental de un edificio. Pero la estructura de más arriba puede cambiar. Todos los muros son básicamente para dividir los ambientes y formar ambientes. Pero esas partes de los muros de una estructura puede cambiar, puede variar de la forma que nosotros queramos. Si no se toca la estructura de un edificio, se puede cambiar las veces que nosotros veamos conveniente la parte intrínseca que se llama, que es no fundamental. En nuestro caso, la base fundamental de nosotros, en nuestra área de ciencias de la computación, es la base de datos. Primero, ustedes cuando desarrollen un sistema de información o cualquier tipo de aplicación, tienen que empezar por una buena base de datos. Porque si ustedes hacen un análisis superfluo de la base de datos y el diseño de la base de datos de manera ligera, ustedes pueden caer en ciertos tipos de problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Que al tratar de cambiar una tabla o una relación de su base de datos, se va a modificar gran parte de ella. Entonces se va a modificar todo, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y nos dice que en lapsos de tiempos cortos la dinámica se oculta, la cual da impresiones estáticas. Sin embargo, en lapsos de tiempos grandes nada puede ser estático y la estructura cambia por entropía. Ustedes saben que es el desgaste, ¿no? Luego tenemos el segundo, que es el propósito, que dice que generalmente tiene dos direcciones. Hacia el sistema en sí, que es el, si ustedes se acuerdan, los voy a colocar acá. Si ustedes se acuerdan de esto, ¿no? La forma de tener una herramienta memotécnica para saber cuál es la concepción de un sistema. Tengo las entradas. Aquí a la cabeza de la flecha tengo la salida. Aquí adentro tengo lo que se llama, perdón, el proceso. Y esto es la retroalimentación. Vámonos a el trabajo que estamos haciendo. Hacia el sistema en sí, donde el objetivo es mantener la homeostasis. Cuando se hace la retroalimentación, habíamos quedado, no se hace en el 100% de los casos. La retroalimentación se la hace en casos particulares de acuerdo a ciertas condiciones que se dan y que tenemos que conocer y poder cambiar. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, hacia el entorno, dice que el objetivo a menudo es modificarlo para parecerse al estado deseado o, si esto no es posible, para evitar o superponer las perturbaciones. ¿Qué sería hacia el entorno? La única parte que tenemos contacto hacia el entorno es la salida. Pero en parte también una entrada, pero estamos hablando hacia el entorno, o sea, lo que se va a interaccionar después de lo que tenemos, que va a ser nuestra salida. Nosotros sabemos que la información, los datos, los insumos y todo lo que entra tiene que ser siempre diferente en nuestra salida. Porque si la entrada es exactamente igual a la salida, entonces en la parte del proceso no hemos hecho absolutamente nada. Entonces hay que tener un poco de cuidado y al darnos cuenta. ¿Cómo se puede observar o cómo se puede, no es observar, está mal dicho, cómo se puede evidenciar esta parte del propósito? Básicamente la forma de evidenciar esta parte del propósito es las pruebas. Ustedes cuando vayan a hacer su proyecto de grado, en el 100% de su proyecto de grado,
antes de terminarlo o para validarlo y revisarlo, tienen que hacer pruebas. Cuando ustedes escuchen la palabra pruebas en su sistema, estamos hablando de millones de cosas diferentes. ¿Cuáles son? O millones de tipos de pruebas que pueden hacer. Y todas las pruebas vienen de acuerdo al contexto. ¿Qué significa? Hay pruebas de estrés. ¿Qué es una prueba de estrés? Es ver cómo se comporta el sistema cuando está funcionando a su capacidad total. Luego están las pruebas de concurrencia. Si es una aplicación web, tenemos que ver la cantidad de usuarios al mismo tiempo que se pueden atender. Por eso se llama concurrencia y ver hasta qué número de usuarios se va cayendo. Por ejemplo, el WebSys. Si la concurrencia fuera 100 usuarios, se caería en el primer milisegundo de iniciadas las inscripciones. Entonces la concurrencia tiene que ser grande de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tienen en esa carrera. Luego están las pruebas unitarias para ver cómo están conjuncionadas todas ellas. Luego están las pruebas de caja negra y caja blanca. La diferencia entre la caja negra y la caja blanca es que la caja negra solamente ve lo que entra y lo que sale. Eso es caja negra. Mientras que caja blanca ve lo que entra, ve en qué parte se procesa o se intercambia esa información y ve lo que sale. Ok, entonces todo tipo de pruebas se tienen que hacer, pero no se hacen todas para todos los sistemas. Ojo, acá solamente por eso dice hacia el entorno. Esta palabrita es la que nos va a dar, y se los vengo repitiendo casi todas las clases, la palabra entorno o contexto nos dice mucho de qué es lo que podemos hacer, qué podemos utilizar y qué podemos aplicar. Si es una aplicación web, estamos obligados a hacer una prueba de concurrencia. ¿Por qué? Porque primero, el ancho de banda en nuestro país es una vergüenza, es demasiado pequeño, entonces tenemos que ver cómo se van a conectar y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que ver el contexto, qué es lo que nos brinda, qué es lo que nos da y cuál es la camisa de fuerza que nos está dando, o tal vez no hay una camisa de fuerza y nos está ayudando a trabajar de la manera más holgada y un poco más abierta posible, ¿no? Luego nos dice que este concepto se manifiesta en el rendimiento del sistema, lo que les había dicho, donde cada entrada es procesada internamente y transformada en salida. Así las salidas son el objetivo deseado o sistema propositivo, ¿no? Entonces, lo que les había recalcado, todo lo que entra tiene que transformarse y salir en algo. Su sistema de inscripciones de ustedes, del WebSys, si ustedes no salen después de utilizar o tener acceso al sistema de inscripciones con las materias y los grupos en los cuales ustedes querían estar inscritos, no sirve ese sistema de inscripción. ¿Por qué? Porque no hace lo que su propósito les dice, inscribir. ¿Se imaginan un servidor o un servicio de correo electrónico que no envíe correos? No tiene su propósito. ¿Por qué? O no cumple su propósito, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no hace lo que debería hacer. ¿Se imaginan que no existiera bases de datos y todos los sistemas funcionen sin almacenamiento o sin persistencia de datos? Todo es volátil. A un pequeño corte de energía se pierde toda la información. Entonces, no se está cumpliendo, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Y todas ellas vienen de acuerdo a normativa. Han de escuchar que hay autoridad, bueno, antes se llamaba superintendencias, ahora se llaman autoridades, autoridad del juego, autoridad de telecomunicaciones, autoridad del sistema financiero, hay autoridad de todo, que son los que regulan y norman el desempeño de las empresas de acuerdo al rubro. Entonces a nosotros nos regula la ATT, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tratar de trabajar de acuerdo a la regulación, que eso es otro mundo aparte, ¿no? Y un sistema no propositivo está en equilibrio sin generar cambios. Ok, bien, vámonos al tercer propósito. El tercer propósito es la conectividad. Cuando hablamos de la conectividad nos dice que puede ser asignada a uno de los otros dos principios. ¿Qué significa? No densamente conectado o mecanicista, lo que les había dicho, que se hace una y otra vez. ¿Qué significa que se haga una y otra vez? Que se tiene una materia prima que es la información,
y se tiene un reporte que es los datos procesados. El mejor ejemplo que les puedo dar es un sistema contable. Si ustedes revisan un poco la normativa contable de nuestro país, la ley, no me acuerdo la ley que se llama, bueno, no me acuerdo, la ley que maneja esto se me ha ido, ay, se me ha ido, está en la punta de mi lengua, pero se me ha ido. La ley que maneja el tema de impuestos ha sido aprobada el año 58, creo, o 59. Estamos a 2020, bueno, terminando ya el 2020 y no ha habido un cambio. Entonces, ese es un sistema no densamente conectado. ¿Por qué? Porque si bien la ley de impuestos salió en esa época, supongo que de los años 50 al año 2020 ya debería haber cambiado de acuerdo al contexto, ¿no? Porque hay varios negocios que no se hacían en el año 50, pero se está adecuando el tema impositivo a nuestra realidad, ¿no? Que no me parece correcto. Y bueno, porque el contexto de esa época era diferente, ¿no? Al contexto que tenemos ahora. Pero bueno, voy a saber por qué no lo hace. Y lo otro se llama densamente conectado o organísmico, que es completamente, si ustedes se fijan, estos son diferentes, son opuestos. ¿Ok? Entonces nos dice que al hacer una intervención dentro del sistema, removiendo partes y cortando conexiones, conexiones son relacionamientos o parámetros, en otras cosas. Si lo anterior no produce un cambio alguno, es clasificado como mecanicista, ¿no? O sea, si ustedes han visto un poquito de historia, han debido ver de la cadena de producción de Henry Ford, bueno, que ha hecho el dueño de autos Ford, ha hecho cadenas de producción orientados a la calidad total. ¿Qué significa? Que se hacía controles de calidad al momento de hacer el auto y ya no se revisaba al final. Pero ¿qué es lo que te hacía? Que tú entrabas a trabajar a esa empresa y solo podías atornillar 5 tipos de pernos diferentes, pero lo hacías bien. ¿Cuál era el problema de eso? Que si te sacaban de ese tu ambiente o tu medio ambiente y te llevaban a otro lado, tú ya no sabías hacer nada porque toda tu vida has trabajado apretando esos 5 tornillos. ¿Ok? Que viene en contraposición a lo que dice. En cambio, dice, es clasificado organísmico cuando al producirse el cambio de una simple conexión afecta a todos los demás componentes y al sistema en sí. Esto también se puede dar como un ejemplo específico que les puedo dar yo en nuestra área. Cuando los sistemas son extremadamente grandes, cualquier cambio que se haga, bueno, todos los cambios que se hacen siempre parten de una premisa, que se trata de ir a mejor, ¿no? Nadie cambia para peor, sino cambia a mejor. Pero se tiene que tener muchísimo cuidado porque al estar todo bien cohesionado, bien relacionado, mueves algo y estás moviendo en varios lugares. ¿No? Es por eso que salen los paradigmas de programación, eh, los patrones de diseño, por ejemplo, MVC es un modelo vista controlador, porque la vista solo va a hacer la representación de lo que se trabaja en el controlador, entonces hay que tener cuidado, solo se va a mover en el modelo o en el controlador, pero la vista es lo que nos va a hacer interpretar, o sea, hay un montón de paradigmas y patrones que nos van a ayudar a trabajar en consecuencia de esto. ¿Ok? Entonces nos dice que existen 8 maneras para seleccionar uno de entre 3 pares de propiedades proporcionando 8 celdas que son descripciones potenciales de agrupamientos merecedores del nombre sistema, que lo vamos a ver acá. ¿Cuáles son esos 8? El primero estructural propositivo mecánico, el segundo estructural propositivo organísmico. O sea, básicamente si ustedes se fijan es como, ya han debido pasar, bueno, no sé si llevan matemática discreta esa materia, pero esto es como si fuera una permutación, ¿no? Vas a la permutación, vas basada en una combinatoria. Son estas 8 maneras o 8 niveles que se tienen, ¿ok? El primero, estructural propositivo mecánico. Una red de carreteras. ¿Cuál es la importancia o cuál es la funcionalidad? Conectar punto A, punto B, pero en medio se trata de ordenar, ¿no? Por eso les he dejado acá. Entonces las redes de carreteras representan perfectamente este ejemplo
Por un instante dado en el tiempo, dos instantes serían innecesarios. Por lo tanto, en un sistema estructural tiene un propósito obvio. Por eso les decía conectar punto A con punto B. Pero un sistema de carreteras nos conecta un punto A con diferentes puntos. ¿Qué significa? A ver, ustedes viven en el templo de Calacala. Ahí, vámonos, nos situaremos ahí, que es un punto conocido para todos. Entonces, queremos llegar al campus, a la universidad, a la facultad, a nuestra facultad. La pregunta es, ¿cuántos caminos o cuántas rutas se tienen para poder llegar del puente de la plazuela de Calacala a la universidad? La respuesta es casi infinita cantidad o miles de formas de llegar. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de calles, en este caso no son carreteras, que nos comunican o nos permiten comunicarnos a través de diferentes vías para poder llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice acá. Ay, perdón. Tiene un propósito obvio, que es el de conectar varias comunidades y otros puntos geográficos unos a otros, ¿no? Es estructural, estamos ya con esto, porque se puede extirpar una de sus partes sin ocasionar ningún cambio en las partes remanentes. Lo que está pasando ahora, ¿no? Hay calles bloqueadas, pero no están todas las calles bloqueadas. Entonces, al no estar todas las calles bloqueadas, a nosotros nos permite o nos ayudan otras calles para poder llegar a nuestro destino. Si bien vivimos en Calacala, pero nosotros queremos llegar a San Simón o a la Facultad de Tecnología, nuestra facultad. Vamos a poder llegar por otros caminos alternativos. Si bien nuestro camino ideal o nuestro camino adecuado va a estar bloqueado o vamos a estar impedidos de pasar y todo lo demás, nosotros tenemos calles alternativas. Entonces, no hay un cambio grande en todo eso. A diferencia de que lo que había pasado el año pasado en octubre, ¿no? Cuando se bloqueó toda la ciudad, todas las carreteras, entonces no podíamos llegar de ningún lado a ningún otro lado. Vámonos al segundo nivel o a la segunda opción que nos dice estructural, propositivo, organístico. En este caso es un puente colgante. ¿Por qué el ejemplo de un puente colgante? Es similar a la red de carreteras en los dos primeros aspectos, que es que nos comunica dos puntos, ¿no? Los puentes colgantes tienen el punto A de un extremo al otro, entonces nos está comunicando dos lugares, ¿no? Pero no se puede quitar ninguna parte significante sin perturbar las fuerzas que actúan en cada parte de él, por lo tanto es un sistema organístico. Si nosotros quitamos estos torones que tienen acá, el puente se puede caer o se desconecta. Si nosotros quitamos una parte o este soporte, el puente se cae. Si tenemos todo, pero no tenemos lo que está aquí abajo, no se puede establecer la comunicación de donde queríamos. Ahí ve. Por eso es que se dice que es un sistema organístico, ¿no? Esa es la mejor descripción que podemos tener de este nivel 2. Luego tenemos el nivel 3. A ver, ¿quién está? Así se atrasa. Bien. El nivel 3 que dice estructural no propositivo mecánico. Una montaña. O sea, coloco los ejemplos para que podamos analizarlos. Consideramos a las montañas como un sistema. Bueno, en realidad, para este ejemplo ya está bien dicho a la montaña como un sistema. Pero si ustedes se ponen a abstraer un poco más a detalle todo, todo es un sistema. Absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo, tomamos a las montañas como un sistema. No tienen ningún propósito, solo están ahí. En alguno de los niveles de cualquier montaña, en un sistema, ningún cambio concebible ocurre en el resto del sistema dentro de los intervalos de tiempo acorde con una vida humana. Esto se ha vuelto falso. ¿Por qué se ha vuelto falso? Porque precisamente por esto. El calentamiento global ha ido deshaciendo o evaporando todo, bueno, no todo, está mal dicho, gran parte de los picos más altos del mundo y parte de los polos. Si bien parecía que no iba a afectar a la vida humana, está afectando de sobremanera, por eso es el cambio climático, hoy día, hoy
en la tarde se han visto, ha habido un tsunami y un terremoto en Turquía y Grecia. Las altas temperaturas, si se han dado cuenta, antes escuchaban, ¿verdad? Bueno, parezco viejo, tengo 39 años recién, pero antes cuando yo era joven, me acuerdo, Cochabamba era un clima espectacularmente bello, no pasábamos de 25, 27 grados todo el año. Invierno te ponías una chompa sumamente delgada, salías a la calle y no pasaba nada. Verano salías solamente con polera y en la noche te ponías una chompita delgada y no pasaba nada, era casi todo un clima solo. Y es que ahora con estos cambios que está viendo, o hace mucho frío o hace mucha calor. No hay un punto intermedio, no hay algo templado. ¿No? Los que son de La Paz deben saber mejor eso. En la sombra te mueres de frío, sales al sol y te empiezas a chicharrar porque es demasiado fuerte y la radiación es muy alta, ¿no? Entonces ya estamos llegando a esos extremos, ¿no? Ya no hay un punto medio de equilibrio, ya no se está equilibrando nada. Luego el nivel número 4 viene en lo estructural no propositivo organismo, que nos dice que es cualquier sistema físico caracterizado por estar en equilibrio estático, una burbuja. Supongo que ustedes de niños han jugado con burbujas y ustedes se han de dar cuenta que vuelan solamente por un espacio corto de tiempo y si ustedes se fijan en la superficie, que la tensión superficial se llama, el detergente que se va generando en las burbujas se va empezando a mover y con el ambiente se va empezando en realidad el término adecuado y el término químico que se va haciendo es que se va oxidando, ¿no? Y hay un momento en que revienta. ¿Pero por qué tiene una estructura de una esfera? Porque con la menor cantidad de esfuerzo abarca la mayor cantidad de volumen en su interior. Es por eso que si ustedes se fijan y se dan una vuelta por la refinería Gualberto Villalobos, que ahora ha quedado bastante cerca de la ciudad, los tanques de almacenamiento de todos los gases siempre son en forma de esfera, por las moléculas que se tiene y la mayor cantidad de volumen que se puede tener en su interior. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les podría decir, ¿no? Puede ser determinada por el conocimiento de su estado en un instante de tiempo. Por eso es que les decía, las burbujas tardan solamente, bueno, están ahí solamente por un pequeño espacio de tiempo. No tienen un propósito, solo existen y es imposible quitar alguna parte de ellas sin cambiar el sistema entero y el punto de equilibrio. Si ustedes tocan un poco esto, revienta la burbuja, cambia de forma, si se dan cuenta, si lo soplan, deja de ser una esfera y se cambia de forma, ¿no? Pueden hacer un experimento que yo hice hace varios años, bueno, ya he dejado de fumar, ustedes agarren con esos burbujitas de los niños e inflen una burbuja con el humo de un cigarrillo, soplan y ahí van a poder ver el comportamiento que se tiene ahí adentro y cómo se va moviendo el aire ahí adentro y si ustedes quieren sacar un poco de ese aire, revienta la burbuja, rompen el punto, lo que dice acá, el punto de equilibrio. ¿Ok? Bien, vámonos al quinto nivel, que nos dice que funcional propositivo mecánico. Entonces, como les había dicho, ¿no? Hace un momento, una línea de producción. No tiene sentido el pensar en ella, sino como una sucesión temporal de pasos. O sea, todos hacen algo en todo momento. Por eso es mecánico propositivo, porque buscan un fin. O sea, el producto final que va a salir al final de la línea de producción, ¿no? Que nos dice como una sucesión temporal de pasos dentro de la cual la materia prima es procesada. O sea, esto es la entrada, que habíamos visto. Esto es lo que se procesa y cambiada a un producto final deseado. El producto final es la salida. Si cualquier máquina en la línea se descompone, no se experimentará ningún cambio si alguna otra máquina o incluso la producción se detiene, por lo tanto es mecánica, ¿no? Si se detiene esta máquina, ustedes, fíjense, va a afectar a todita la línea de producción, hacia atrás y hacia adelante. ¿Por qué? Porque es como un cuello de botella que se va a generar, no va a dejar pasar nada, ¿no? Entonces, por eso es propositivo y mecánico. Luego viene el funcional propositivo organísmico, que es la contraposición a lo que les había dicho, organismos vivos. Primero, ¿cuál es el significado de un organismo vivo en un instante de tiempo en contradicción con la anatomía de una estructura estática? Partimos
de esto. Y es bonito que ustedes se pongan a reflexionar en su tiempo libre sobre esta pregunta. No dice, a menos que sepamos su comportamiento, ya sea interno o externo, no lo sabemos. El comportamiento es un proceso ligado al tiempo, por eso les he puesto de ejemplo un colibrí. ¿No? Es funcional. Segundo, sin entrar en polémica, la forma más correcta de definir la vida en todos sus niveles es desde la evolución, pasando por el funcionamiento psicológico a través de la conducta manifiesta y todo lo demás. ¿Por qué les he colocado el ejemplo del colibrí? El colibrí tiene solamente, a diferencia, a ver, hay otro animal que es muy parecido a este, que es la musaraña, solamente tiene la independencia de poder estar estático, creo que es 4 horas o 3 horas y media, porque su metabolismo, por eso es que mueve sus alas tan rápido, su metabolismo es sumamente acelerado y todo lo que consume se va gastando o consumiendo en su cuerpo de manera rápida. ¿Qué significa? Que si bien se mueve rápido y todo lo demás, también la posibilidad de que muera es altísima. ¿Por qué? Porque si no encuentra polen, encuentra algo con que alimentarse, muere por inanición, ¿no? Entonces, por eso es que dice, es un organismo, ¿no? Pero todo organismo siempre tiene es como la curva, Andy vivía pasa por estadísticas, la distribución normal, se llama distribución normal, ¿no? ¿Qué se llama esta curva? Se me ha ido el nombre de la curva, pero esta es de acuerdo a una distribución estadística que se utiliza en el área de ciencias sociales e ingeniería, es normal. Empiezas con algo, cuando naces, empiezas a evolucionar, llegas a una cúspide, como la vida humana, y empiezas a decaer, hasta que pereces, ¿no? Entonces siempre pasa. Su curva es sumamente pequeña, ¿no? Entonces se trata de organismos vivos. Lo mismo pasa en el software. Si nosotros en este punto no hacemos mantenimiento, tendemos a que todo desaparezca. ¿Ok? Bien, veamos el penúltimo nivel, que es el funcional no propositivo mecánico. El agua que fluye en la corriente de un río, cualquiera, ¿no? ¿Qué significa? Que el agua que fluye en la corriente de un río es funcional desde que fluir no tiene sentido a menos que tomemos dos instancias de tiempo en cuenta. En pocas palabras, un río exhibe una maracanada tendencia de cambiar sus canales ocasionalmente. Muy pocas veces cambian su curso, ¿no? Por eso dice ocasionalmente. Por eso es que los ríos tienen su curso. El río Roche, por ejemplo, si bien han cambiado parte de su curso, pero todo vuelve a la normalidad, ¿no? Por eso que hay inundaciones y todo lo demás. Y se llama que estos cambios se consideran locales comparados con el total del sistema, ¿no? El curso no se puede cambiar completamente porque por eso se llama curso. Y tienen corriente, ¿no? Todo tiene corriente, siempre va de norte a sur o de este a oeste. Nuestro río Rocha va de este a oeste, ¿no? Y cruza por toda la ciudad. Desde que el cambio de la corriente de agua es resultado de un cambio en el hecho del río, se puede considerar como un ejemplo de sistema funcional no propositivo mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque siempre sigue el curso. ¿Por qué no propositivo? Porque siempre va por el mismo curso, no va a cambiar. ¿Y por qué funcional? Porque tiene un origen y tiene un fin. En pocas palabras, un poquito investigando sobre los ríos, tiene origen en las alturas y desembocan en el mar. ¿Ok? Bueno, tienen su curso y todo lo demás y desembocan en el mar. Y por último tenemos el nivel número 8, que es el funcional no propositivo organísmico. Ya se han de dar cuenta qué estructura es la que tenemos ahí. El átomo y la cuarta dimensión circular del continuo espacio-tiempo, ¿no? Son los hechos observables del comportamiento físico de la naturaleza de campo independientemente dinámico, ¿no? El átomo con sus electrones. Y en pocas palabras, ¿qué nos dice? Que las únicas cosas que deben ser comunes para todos los sistemas son las entidades y conexiones identificables entre ellos. ¿Cuáles son las entidades? Las partes que lo conforman. ¿Cuáles son las conexiones identificables entre ellos? Las relaciones que se tiene con estas entidades.
Por eso les decía, todo se asemeja al diseño de una base de datos. Tenemos nuestras tablas, tenemos nuestras relaciones y diferentes tipos de relaciones entre sí. Entre todos los demás sentidos y los sistemas pueden variar ilimitadamente. La búsqueda de una o más detallada y específica definición del sistema es una quimera, o sea, un ideal, ¿no? Sin embargo, es posible el agrupar sistemas de acuerdo a las características especificables. Por eso les decía, cuando ustedes vayan a especializarse fuera de la universidad, se van a especificar o se van a especializar en algo que a ustedes les gusta hacer. Puede ser desarrollo de software, puede ser testing, puede ser automatización, puede ser administración de bases de datos, puede ser telecomunicaciones, puede ser redes, puede ser domótica, puede ser inteligencia artificial, puede ser redes neuronales. Hay un mundo de variables o variaciones en las cuales ustedes se pueden especializar, pero la base de todas ellas es la ingeniería, por eso es una ciencia aplicada. Ustedes tienen que tener las bases fundamentales de todo ello para que ustedes puedan trabajar con eso. ¿Ok? Y nos dice que al reconocer esto, podemos saber dónde estamos, el aire se vuelve más claro, podemos ver claramente y así podemos pensar. O sea, ya tenemos un poquito y cuando dice un poco más claro, hace referencia a la metáfora de la bruma, ¿no? La bruma es como una neblina que no nos deja ver hacia adelante, solamente tenemos un rango de visión bastante corto que podemos ver en nuestro delante. Si se aclarara la bruma, podemos ver hacia el horizonte. ¿Okay? Y eso lo dice básicamente Jordan, ¿no? Que es Neil Jordan. Antes de que se guarde los rayados. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Estas diapositivas las voy a colgar en nuestra plataforma. Y, a ver. 29. El lunes es 2. Bueno, creo que es feriado el lunes, no estoy seguro. Si no es feriado, nos vemos el 2. Y el viernes 6, entonces vamos a fijar nuestra fecha de examen. Okay. No me van a hacer olvidar, el viernes 6 vamos a fijar fecha de examen. No es que el examen es el 6, sino vamos a fijar la fecha de nuestro examen de primer parcial. ¿Ok? Bien, muchachos. Si no hay preguntas, dime. El lunes sí es feriado, que yo sepa. Si eso quería saber. ¿Día de los Muertos es 1 o 2? Oh, dos. Entonces, feriado. Sí, es feriado. Estoy viendo mi calendario de mi teléfono. Es feriado. Pues directamente nos vemos el viernes 6 y por favor el viernes 6 no me hagan olvidar de que tenemos que fijar nuestra fecha de examen. ¿Ok? Está bien. Ok. Nos vemos entonces el viernes directamente. Hasta el viernes, muchachos. Hasta luego, Hasta luego. Inge. Inge.